¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, jóvenes, mientras sus compañeros están ingresando, yo aprovecho para indicarles lo siguiente. La semana que viene, el día lunes, o sea, de aquí en 7, son ya la exposición de los proyectos PIS, ¿verdad? Entonces, como son la exposición de los proyectos PIS, se supone que es la semana de exámenes, y creo que no hay clase, o sea, pensaría yo que no hay clase, ¿no? Entonces, yo pensaría que esta sería la última semana de clase. No tengo nada oficial, pero es lo que yo intuyo, ¿no? Entonces, que eso quiere decir que ustedes tienen que, todos los deberes a partir de la sección 7, todos los deberes de la sección 7, ya tienen que tenerlos realizados, ¿no? Por ejemplo, unir un usuario al equipo, ¿verdad? A un dominio, un medidor de rendimiento, hacer el cuestionario de la introducción a dominios, hacer la tarea del programador de tareas, hacer la tarea del programador de equipos, lo que tiene que ver con el firewall, lo que tiene que ver con la administración y directiva de grupo, ¿verdad? Hay un nuevo cuestionario que es las herramientas administrativas, hay una tarea de usuarios de equipos del Activity Directory. Y en esta semana de aquí, yo ya les habilité la lección del segundo parcial. En la lección de este segundo parcial es una lección que está habilitada hasta el día domingo. Solamente tienen una hora para realizar esta lección, ¿verdad? No se puede repetir. Las preguntas son random. Son 20 preguntas, si no me equivoco. Son de tipo random. Y vale 2 puntos directamente a su promedio. Recuerden que una nota va a ser el proyecto PIS y otra nota va a ser que ustedes tienen los 6 puntos que se disputan en deberes y lecciones, ¿no? Entonces, estos son 2 puntos de esos 6 puntos que ustedes están disputando. Entonces, tienen que hacerlo, ¿verdad? Y tratar de hacerlo bien. ¿Qué pueden hacer ustedes antes de dar la lección? Antes de dar la lección, ustedes pueden hacer los cuestionarios y repetirlos las veces que ustedes quieran, de herramientas administrativas y el cuestionario de introducción a Activity Directory y Domain Savers. ¿Por qué? Porque las preguntas que están en la lección salen de estos 2 cuestionarios, ¿no? Entonces, de esos 2 cuestionarios están las preguntas, no son muchas, o sea, no es mucho que revisar. Por lo tanto, asumo yo que la lección va a estar muy fácil porque no hay temas prácticos, ¿no? Solamente son los temas teóricos que estaban en los cuestionarios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no les va a ser muy difícil realizar esa lección con las condiciones que yo les acabo de dar. Bien. Entonces, ya les aclaré lo de aquí, ya les dije que por favor hagan los temas, revisemos el tema de participación en clase, a ver cómo están. Si no he revisado las tareas, más tarde reviso las tareas a ver cómo están. ¿Por qué les digo la participación en clase? Porque si la lección son 2 puntos, la participación en clase es 1 punto. Es decir, que de todas las tareas que ustedes han hecho, van promediadas. Pero la lección y la participación en clase son puntos que son directos, son líquidos, no van promediados. Entonces, ingeniero, dígame. En lo que es participación en clase, yo aporté con un documento ahí.
Ya voy a revisar, puede Docu- ser que no lo haya revisado. Si lo ha puesto en esta semana, no ha revisado en esta semana. Sí, en esta semana, ¿ves? Ya, los que no han participado son Estefanía Alarcón Rodríguez, Alex Francisco Álava, Gizzy Alvarado Zamora, Solange Yamile Arevalo Carpio, Marcos Camués, Edwin Arturo Castro, Pilar Chiriguaya Duque, Víctor Cruz Vargas, Nayeli Jara, Gerson Josué León Navarrete, ¿verdad? Entonces miren, todos estos no tienen su punto líquido. Es un punto fácil, o sea, realmente fácil, es simplemente coger un tema que a ustedes les haya llamado la atención, que quieran aportar algo más. Lamentablemente esto no es compartido, ¿sí? No es compartido porque en el primer parcial lo compartí y la verdad que nadie lo leyó, entonces por eso yo me desilusioné y por eso lo puse así como tarea, porque así para mí se me hace más fácil llevar el control y calificar. ¿Sí? Es por un tema de control, ¿no? A ver, Daniel Macías, Mayerlin Martillo Alvarado, aquí tenemos que Luis Mejía sí ha enviado su participación. Por acá tenemos Jorge Miguel Méndez Jiménez, Marcos Alfredo Pavón Vaquerizo, Sandra Zuleika Quinto Mindiolaza, Juan Andrés Ruiz Villamar, Joel Amador Segura Ruiz, ¿verdad? No han participado. Por acá tenemos otro que se ha enviado. Por acá tenemos otro que sí ha enviado. Y por acá tenemos Alvarado Yamil Villamar, tampoco tiene participación. El resto, que ya me comienza a aparecer aquí, parece que ellos sí tienen participación, ¿no? Entonces vamos revisando un poquito para que ustedes se den cuenta que los aportes no son grandes cosas, simplemente es algo que ustedes acoten, que han aprendido, alguna anécdota personal de ustedes, algo que hayan aprendido. Aquí, por ejemplo, vemos un aporte de Luis Mejía que tiene que ver con el PIN. Veamos qué dice. Dice, problemas al momento de hacer PIN. Uno de los problemas que se nos puede presentar al momento de hacer PIN desde un cliente al servidor y no responde es cuando tenemos activos ciertos servicios de firewall. Para solucionarlos tenemos que desactivar esos servicios. Otro problema que tuve que realizar un PIN al dominio desde el cliente y no me respondía era porque tenía un DNS que no estaba dentro de la red. Creí que no era algo de importancia, pero al momento de cambiarlo realicé nuevamente el PIN y sí me respondió. A veces los problemas pueden ser muy sencillos, pero no tenemos el conocimiento necesario. Me parece que este aporte es bastante valioso, ¿no? El aporte aquí que ha dado su compañero. Me parece muy bueno el aporte que ha dado su compañero. Entonces yo a los aportes que son así, me gusta porque lo está contando, si se dan cuenta no es copiado, lo está contando de su propia experiencia, o sea, dos cosas de su propia experiencia. Entonces eso me parece muy bueno. ¿Sí? Entonces yo, cuando los aportes son buenos, les puedo solo poner carita feliz para si no se han dado cuenta. Entonces ahí está el aporte de su compañero, no sé por qué está... Ahí guardamos los cambios. Y ya está. Entonces ya ahí es así, fácil y sencillo, una participación en clase, un punto directo al parcial, ¿no? Esa es mi ventaja, la ley de las ventajas que yo les doy para que ustedes tengan un punto, por lo menos un punto asegurado. Ya, veamos acá que habla John Ronald Tomalá. Ha enviado una participación con respecto a los DNS. Miren que lo manda como texto, ni siquiera es que tienen que poner un documento. Dice, el DNS no responde a los clientes, causa, el servidor DNS de nombres de dominio se ve afectado por un error de red. Solución, compruebe que el equipo servidor tenga una conexión de red y que funcione correctamente. Primero compruebe que el hardware del cliente relacionado a cables adaptadores de red funciona correctamente en el cliente mediante los pasos básicos de resolución de problemas de hardware y software. Hasta ahí está coherente.
Si el hardware del servidor parece estar preparado y funciona correctamente, compruebe si tiene conexión de red mediante un comando PIN para ponerse en contacto con otros equipos enrutadores, como por ejemplo la parte de enlace predeterminada que se usa y están disponibles en la misma red del servidor DNS. Entonces, una segunda prueba, coherente. Causa, se obtiene acceso al servidor DNS mediante pruebas de red básicas, pero no responde a las consultas DNS de los clientes. O sea, eso ya es otra cosa. Solución. Si el cliente DNS puede hacer ping al equipo DNS, compruebe que el servidor DNS haya iniciado y puede escuchar y responder las solicitudes de los clientes. Intente usar el comando nslookup para comprobar si el servidor puede responder a los clientes DNS, ¿no? Entonces, esta es una aportación un poco más técnica, ¿verdad? Pero es bastante buena, ¿no? Entonces, imagínense si estas cosas estuvieran compartidas, todos ustedes podrían leerlas, pero lamentablemente cuando yo puse el foro en la clase anterior, ustedes no respondían a los foros estaban allí sin leer, entonces pues yo ahí ya me desilusioné un poco. Bien, veamos este otro aporte. Vemos este otro aporte de Villamar. Nos ha enviado un documento. Vamos viendo qué ocurre aquí, que nos ha enviado. Errores comunes de réplica del Activity Directory. Dice, nos gustaría proporcionar el conocimiento, el contenido de ayuda más reciente tan rápido como podamos en tu propio idioma. Ya, esto parece que es un contenido, o sea, un aviso de la página, ¿no? Vamos viendo, resumen. Este artículo contiene información y vínculos para ayudarte a solucionar errores de replicación del Activity Directory. Está pensado para proporcionar a los administradores del Activity Directory un método para diagnosticar errores de replicación y determinar dónde se producen estos errores, ¿no? Este artículo incluye códigos de error, identificadores de eventos, ¿no? Entonces, aquí nos ha puesto una tablita con los códigos de error. Ya, ahí estamos viendo algunas expresiones de los códigos de error. Entonces, podría ser bastante útil cuando a ustedes les sale un código de error y quieren saber qué significa. ¿Sí? Entonces, si no nos vamos a poner a leer toda la tablita, pero vemos que están algunos errores allí, ¿no? ¿Sí? A veces son un poco técnicos los errores. Bien, entonces está la tablita, sí es una buena colaboración. Entonces vamos a ponerle el punto de participación. Bien, entonces así jóvenes, la mayoría de ustedes son bastantes ustedes y todavía no han participado. Por lo tanto, deberían ya ustedes ponerse pilas para que puedan obtener su participación. Recuerden, hasta esta semana deberían ya tener listas todas sus tareas, todos sus trabajos. Yo tengo semanas diciéndoles que no dejen acumular y esta es la semana de la acumulación y también tienen la lección en curso y probablemente yo ya saque un corte a este domingo. O sea, probablemente este domingo yo ya tenga calificado todo. Si eso es así, ustedes prácticamente podrán conocer su nota antes de dar su exposición del PIS. Bien, esas son las novedades por este lado. Déjenme abrir el documento de ustedes, porque como recién estaba dando clases, no tengo preparado. Un segundo.
Se puso un poquito lenta la máquina, espérenme un segundo hasta que cargue. Ya, vamos a revisar. La última clase vimos algo de las unidades funcionales. Les iba a poner una tarea de las unidades funcionales, ¿verdad? Que mezcla un poco las directivas de seguridad con las unidades funcionales, que fue lo último que vimos. Entonces, les iba a poner eso de tarea, pero no sé, me conmoví porque algunos de ustedes dijo que estaban muy sobrecargados, entonces dije, bueno, ya no les voy a poner eso. Entonces se las pasé, se las perdoné. Si tenemos clases, sí se las voy a poner. O sea, si hay clases la semana 19, ahí se las pongo en la semana del 19. Si no hay clases, ya se los dejaría a su criterio para que ustedes lo hagan por su cuenta propia. Si es que les interesa combinar lo que era las unidades funcionales, ¿verdad? Con las directivas de las políticas de grupo. Bien, un tema que tenemos pendiente o que tenemos pendiente era la administración de discos duros, ¿no? Entonces ya vimos una parte de esto de aquí, entramos nosotros a lo que era el administrador de equipos y ahí hablamos un poco de la administración de los discos duros, ¿no? Entonces vamos un poco revisando aquí el material, ¿verdad? Aquí, bueno, en esta versión hay un administrador de discos duros y teníamos esta interfase que nosotros ya la vimos. Y aquí en esta interfase nosotros ya creo que hicimos una prueba, ¿verdad? De trabajar con los discos duros, ¿no? Ya, entonces aquí dice que cuando nosotros ponemos un disco duro, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el disco. Entonces, nuevamente lo hemos de ver así, como está en la pantallita, un disco sin formato. Entonces nosotros tenemos que inicializarlo para poderlo utilizar, ¿no? Cuando nosotros inicializamos un disco duro, tenemos dos opciones. Podemos utilizar, ¿verdad? El formato MBR. Este formato MBR funciona hasta con discos de 2 teras, como dice aquí el manual. Y también podemos utilizar el formato GPT, ¿verdad? Que es un GPT, es un formato que admite discos de más de 2 terabytes, ¿no? Entonces, aquí cuando vamos a formatear el disco duro, podemos utilizar los dos formatos. El MBR es un poco más antiguo y el GPT es un poco más moderno. ¿Sí? Bien, aquí escogemos el formato de que vamos a inicializar el disco duro, ponemos aceptar y de esa manera se inicializa. Y una vez que ya está inicializado, pues ya nosotros podemos ver el disco duro, ¿verdad? Y este nuevo disco duro ya, ya tiene un volumen, ¿verdad? Y nosotros podemos ponerle nombre a ese volumen allí, o sea, ya podemos comenzar a trabajar con el disco. Bien, podemos utilizar el asistente para crear el nuevo volumen, entonces le damos siguiente, allí vamos a escoger el tamaño del disco, nosotros podemos escoger todo el tamaño del disco, ¿verdad? O solamente parte del tamaño del disco. Ya, voy a tratar de esquematizarlo. Voy a tratar de esquematizarlo así, ¿no? Este es el disco duro. Este es el hard disk. Este es el disco duro, ¿verdad? Entonces, a este disco duro tenemos que ponerle un formato. Entonces, para que el disco duro trabaje, digamos que aquí le indicamos cómo va a trabajar el disco duro.
Entonces, digamos que trabajamos como en el formato anterior, ¿verdad? Y entonces hay un pedacito de información aquí del disco duro que se utiliza para saber cómo va a manejarse el disco duro, ¿no? Entonces aquí está físicamente el disco duro. ¿Cuántos discos duros físicos tengo? Un disco duro físicamente, ¿no? Ahora, cuando yo voy a inicializar el disco, yo puedo, este, no tomar todo el disco duro, sino tomar una parte del disco duro. Entonces, digamos que yo tomo esta parte del disco duro para inicializar. Esto quiere decir que vendría a ser un disco aquí vendría a ser un disco duro, un disco lógico, ¿no? Entonces tengo físicamente un disco duro, bien visto todo esto en función del tamaño del disco, ¿verdad? Todo esto de aquí es físicamente un solo disco duro físico, pero si yo solamente lo inicializo, le pongo entonces una tabla de partición, en este caso la MBR, y luego cojo un pedazo y digo que este pedazo lo voy a utilizar para guardar información, y ese pedazo vendría a convertirse en un disco lógico. A veces los discos lógicos son del mismo tamaño que el disco físico y otras veces puede ser que no, todo depende de para que ustedes lo quieran. Digamos que ahora puedo utilizar el disco duro y cojo el otro pedazo y hago otro disco lógico. Les pregunto yo a ustedes, en su criterio, coger un disco físico y particionarlos en discos más pequeños, ¿tiene alguna funcionabilidad? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿será bueno utilizar esto o de repente yo... Solo serviría como para tener más organizada la información. Sí, yo creo que solo serviría para tener más organizada la información, como dice su compañero, porque eh, realmente no tiene mucha ventaja. Ya, entonces miren, ahí tenemos los dos ejemplos. En el primero lo partimos lógicamente en dos y en el segundo el mismo disco físico es el mismo disco lógico, ¿no? Entonces, ¿sí? No ganamos mayormente. Ahora, hay una cosa que sí podría hacer. Generalmente, cuando ustedes instalan el sistema operativo, ¿verdad? A muchas veces cuando se da en el sistema operativo, hay que formatear la partición del sistema operativo. Si en la misma partición donde está el sistema operativo también tienen los datos, entonces probablemente tengan que respaldar los datos. O si se les daña el sistema operativo, a veces también pueden perder los datos, ¿no? Entonces, aquí generalmente está el sistema operativo y por acá están los datos. Entonces, manejar la información de aquí sí sería útil porque si acá, por ejemplo, si acá está el sistema operativo y los datos, si se me daña el segundo disco duro, ¿verdad? En el segundo disco duro, el de acá abajo, pierdo sistema operativo y datos, mientras que en el primer caso solamente pierdo el sistema operativo y no pierdo los datos.
o pierdo los datos y no pierdo el sistema operativo. Entonces, este punto de vista sirve para, o sea, depende de lo que ustedes van a necesitar. Entonces, en algunos casos sí puede servir las particiones. Yo, generalmente, a mí me gusta particionar los discos duros porque de repente una parte me gusta dejarlo para el sistema operativo, otra parte para los usuarios, otra parte para las aplicaciones. Entonces, sí me gusta particionar los discos duros para que sean diferentes. Pero físicamente no es más rápido. Mientras que con un solo disco duro, a veces cuando ustedes tienen un solo disco duro, no lo he comprobado, no sé cómo funciona ahorita, pero la estructura de directorio de un disco duro, un solo disco duro grande, es más lenta para acceder a la información. Entonces, si ustedes van a guardar archivos muy grandes, pero pocos, de repente el segundo caso les sirve, y si ustedes van a guardar muchos archivos, pero más pequeños, entonces de repente les sirva mejor la primera configuración. Entonces, todo va a depender de sus necesidades, ¿no? No todo es una verdad absoluta en este caso. Bien, bueno, dicho esto, entonces regresamos a nuestra documentación, y en nuestra documentación nosotros tenemos que escoger el tamaño de nuestro disco duro. Recuerden ustedes que este tamaño podríamos utilizar todo el disco duro o solo parte del disco duro, entonces va a depender de ustedes como administradores. Una vez que ya le damos eso allí, asignamos una letra para que el usuario tenga una ruta de directorio para acceder a ese disco duro, entonces asignamos una letra. Ya depende de ustedes qué letra le van a dar. Generalmente se le da la letra D, la letra F, la letra X, la letra Z, dependiendo de ustedes, ¿no? Entonces ahí ustedes le dan la letra. A veces no es bueno darle las primeras letras, porque si ustedes le dan la letra D y por algún día tienen que poner otro disco duro, ese otro disco duro se les va a mezclar, le va a cambiar la letra o al otro le va a cambiar la letra. Entonces, mejor es ponerlo un poquito más lejitos de las primeras. Entonces, una E, una F puede ser más recomendable porque así ustedes le dan opción a poner otro disco duro en la computadora, sin que les monte este disco de aquí. ¿Sí? Entonces, no siempre se suelen poner los primeros discos duros. Bien, una vez que ya han escogido la letra, allí ustedes pueden montar lo que es un sistema, ¿verdad?, sobre el disco duro. Entonces, en este caso, en el ejemplo, estamos viendo que se va a formatear con el formato NTFS, ¿verdad? Ese formato NTFS es un formato que permite guardar la información. En este caso, el formato NTFS es, significa File System New Technology, o sea, es una tecnología avanzada, aunque ya tiene bastante tiempo en el medio, y no es el único formato, pero es un formato que les permite tener un buen sistema de archivos, ¿no? Bien, les haré esta pantallita. Ustedes pueden no formatear el volumen. Si no lo formatean, no se puede guardar información allí. No está listo para guardar información. Si lo formatean, entonces ya quedaría listo para guardar información. Cuando ustedes lo formatean, pueden dar un formato rápido, ¿verdad? O pueden quitar la opción y se hace un formato lento. Un formato rápido es cuando simplemente dicen, aquí voy a utilizar este formato desde aquí por acá, y listo. Y un formato lento es que dicen, este pedacito NTFS. Este otro pedacito, NTFS. Este otro pedacito, NTFS. Entonces, como va bit por bit, revisando el disco duro, que no tenga fallos y que todo funcione bien, es un proceso que puede demorar un tiempo considerable. Entonces, si ustedes compran los discos duros y no tienen dudas, háganlo en un formato rápido. Si ustedes van a utilizar ese disco para guardar una base de datos muy importante de la empresa, algo muy importante, entonces lo mejor sería hacerlo en formato normal, para que revise bien ese disco duro y descartar que tenga fallas de fábrica, ¿no? Entonces, rápido si es algo práctico, ¿verdad? Y lento si es que es algo de mucha seguridad. Y una vez que se hace eso, entonces hay la pantallita de finalización donde procede a realizarlo. Si le pusimos formato rápido, entonces eso va a demorar poco tiempo. Y luego de eso ya se tiene disponible el disco duro para poder ser utilizado, ¿no?
Entonces, y aquí ya se puede ver también cambia la interfase. Y si nos vamos en el explorador, también vemos que ya tenemos disponible la unidad prácticamente vacía. Ahora, esto ya lo hicimos la otra vez, hicimos el ejercicio de reducir volúmenes, lo que no habíamos visto en la inicialización, entonces ahí reducimos volúmenes, ¿verdad? Y obviamente yo les recomendaba que hagan una defragmentación antes de hacer eso de allí. Aquí podemos reducir el volumen y dependiendo del espacio que tengamos disponible, le ponemos aceptar y se queda reducido el volumen. También podemos hacer la otra parte, ¿verdad? Que es que podemos crear un nuevo volumen con la parte que se redujo. Eso es lo que está proponiendo el ejercicio. Entonces, la parte que se redujo queda sin formato, ¿no? Es como una parte del disco que no se ha utilizado, entonces se pone el botón derecho allí, ¿verdad? Y se puede comenzar a trabajar con esa parte. Entonces le puede dar formato y ya una vez que se le da formato, así como hicimos con el anterior, ya tenemos dos discos duros. Estos dos discos duros son discos duros lógicos, porque los dos eran uno solo, pero como lo redujimos y creamos una nueva partición en el otro, entonces ya tenemos dos discos duros lógicos. Bien, si queremos extender la partición, entonces ponemos botón derecho, ¿verdad? Y usamos la opción de extender volumen. Nos aparece un asistente, el asistente nos dice cuál es el disco que queremos aumentar, ¿verdad? Nos dice cuál es la cantidad de espacio que queremos aumentar. Le damos siguiente y ahí entonces él nos hace un resumen de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y podemos finalizar para que se ejecute la tarea. Una vez que se ejecuta, nosotros vamos a ver que nuevamente tenemos el disco duro completo. Esto de aquí lo hicimos hace como dos clases, que expandimos y reducimos la imagen. Y aquí entonces el disco duro ya queda operativo, queda unido, ¿verdad? Porque ya no son dos discos duros lógicos, sino que es un solo disco duro físico con una sola partición lógica. Bien, bueno, esto de inicializar los discos creo que ya lo vimos. Vamos viendo otro concepto. Ya, aquí está la opción de inicializar un disco, ¿verdad? Entonces, aquí se inicializa el disco. Cuando inicializamos el disco, podemos poner las dos opciones que vimos, la MBR o la GPT. Cuando nosotros inicializamos el disco cambia a un estado en línea, es decir, que ya está disponible, ¿no? Eso quedaría en línea si es que no hay ningún error. En este caso, por acá le está poniendo la GPT, ese disco duro. Bueno, estos son como dar paso y paso. Entonces, esto aquí me voy a saltar un poquito, a ver si puedo adelantarme un poco más. Ya, nosotros cuando trabajamos con discos, hay unas cosas, hay unos conceptos que quiero que ustedes revisen, pero antes de esos conceptos, voy a saltarme unas cosas. Déjenme ver un vasito con agua. Déjenme un segundo. Ya, antes de revisar esa parte, hay unos conceptos que ustedes tienen que revisar. No sé si esto les tomé, creo que sí. Creo que estos temas sí están en el cuestionario.
Entonces, vamos revisando estos temas. Vamos a hablar de RAID 0, ¿verdad? Entonces, el RAID 0 es un sistema que permite guardar información. En este caso, el RAID 0 se compone, o el concepto de RAID 0 se compone de dos discos duros, un disco duro 0 y un disco duro 1, ¿verdad? Y en este concepto de RAID 0 vemos que la información, ¿verdad? El archivo se guarda en partes combinadas entre el disco 1 y el disco 2. Una parte del archivo se guarda en el disco 0, otra parte en el disco 1, otra parte en el 0, otra parte en el 1, otra parte en el 0, otra parte en el 1. Si ustedes se dan cuenta, los impares se guardan en el 0 y los pares se guardan en el 1. ¿Sí? Vamos leyendo un poquito el concepto para poder explicarlo mejor, ¿no? Dice, un RAID 0, también llamado conjunto dividido, volumen dividido o volumen seleccionado, distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos. Usualmente ocupan el mismo espacio de disco, sin información de paridad que proporcione redundancia. Es importante señalar que el RAID 0 no es uno de los niveles de RAID originales y que no es redundante. El RAID 0 se usa habitualmente para proporcionar un alto rendimiento de escritura, ya que los datos se escriben en dos o más discos de forma paralela, aunque un mismo fichero solo se presenta una sola vez en un conjunto en vez de un conjunto. RAID 0 también puede utilizarse como forma de crear un pequeño número de discos virtuales a partir de un gran número de discos pequeños físicos. Un RAID 0 puede ser creado con discos diferentes, de diferentes tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco más pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, si se hace un conjunto dividido disco de 450 GB y otro de 1 GB, el tamaño del conjunto restante será solo de 200 GB, ya que cada disco aporta con un GB. Una buena implementación del RAID 0 dividirá las opciones de lectura y escritura en bloques de igual tamaño, por lo que distribuirá la información equitativamente en los dos discos, ¿no? Ya, entonces miren, aquí tenemos el RAID 0. El RAID 0 no es un sistema de seguridad, sino que si ustedes ven, permite una velocidad de almacenamiento. Dos discos físicos. Cuando yo grabo el archivo, digamos que el archivo pese un giga. Ya, si el archivo pesa un giga, y digamos que la tasa de escritura es de 1 minuto por giga, para ponerle minutos para que se sienta un poquito más. Entonces, grabar un archivo de 1 GB en el disco duro, cuya tasa de escritura es de 1 GB por minuto, me tomaría 1 minuto. Pero si yo tengo un RAID 0 y tengo dos discos, el disco 0 y el disco 1, o el disco 1 y el disco 2, como ustedes quieran verlo, si yo tengo dos discos y grabo el archivo de 1 GB, ¿verdad? En los dos discos al mismo tiempo, eso quiere decir que en el primer disco no se me va a grabar 1 GB, sino que solamente se me va a grabar la mitad de 1 GB, es decir, 500 megabytes, ¿no? Entonces, si guardo aquí medio giga y acá medio giga y lo hago al mismo tiempo, ese medio giga quiere decir que me va a tomar medio minuto y por acá también me va a tomar medio minuto. Quiere decir que si ambos se guardan en paralelo, ese medio minuto, o sea, guardar el archivo de 1 GB, me va a tomar medio minuto. Es decir, que la información en este RAID 0 se va a guardar 2 veces más rápido que si solo tuviera un solo disco. No sé si me están entendiendo. Si no me están entendiendo, pueden preguntar ahorita. ¿Sí? ¿Se me han entendido? Bueno, entonces el RAID 0 lo que nos permite es coger el archivo, lo parto por la mitad del archivo, o sea, un pedazo para el disco 1, otro pedazo para el disco 2, los grabo y por lo tanto como hago al mismo tiempo, las cosas son más rápidas, ¿no? Algo así como que si un pintor se demora un día en pintar una casa, dos pintores se demorarán medio día en pintar una casa. Es lo mismo aquí. Ya. ¿Qué es la parte mala? La parte mala es que si se me daña un disco, pregunto yo, ¿qué pasa con la información?
¿Qué pasa con la información si se me daña un disco? Se pierde. La información se pierde porque la mitad del archivo está en el disco que se dañó. La otra mitad está en el otro disco y está a salvo. Pero el disco que se dañó, ya se dañó. Entonces esta información no la recupero. Por lo tanto, de mi punto de vista, el RAID 0, si bien es cierto que puede ser más rápido, tiene un riesgo de pérdida de información que desde mi punto de vista podría ser medio importante. ¿Sí? Entonces, velocidad, ¿verdad? Pero dos veces más probable que se dañe, porque si yo tengo un disco duro, la probabilidad que se me dañe el disco duro es una. Si yo tengo dos discos duros, la probabilidad que se me dañe uno de los dos discos duros es del 200%. ¿Sí? Por lo tanto, no es tan recomendado. Bien, entonces, vámonos ahora al RAID 1. El RAID 1, también conocido como RAID espejo, ¿verdad? Veamos lo que dice aquí. Dice, un RAID 1 crea una copia exacta o espejo de un conjunto de datos de dos o más discos. Esto resulta útil cuando queremos tener más seguridad desaprovechando la capacidad, ya que si perdemos un disco, tenemos el otro disco la misma información. Un conjunto de RAID 1 solo puede ser tan grande como el más pequeño de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco. Además, dado que todos los datos están en dos o más discos con hardware habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se incrementa aproximadamente como un múltiplo lineal del número de copias, es decir, un RAID 1 puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que su rendimiento se duplica. Para maximizar los beneficios del rendimiento de RAID 1, se recomienda el uso de controladoras de disco independiente, una para cada disco. Muchas tarjetas de RAID 1 y de antiguas leen un solo disco de pareja, por lo tanto que su rendimiento es igual al de un solo disco. Algunas implementaciones de RAID 1 antiguo también leen de ambos discos simultáneamente y comparan los datos para detectar errores. Al escribir un conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos pueden ser escritos en los dos discos del RAID 1, por lo tanto el rendimiento de escritura no mejora. El RAID 1 tiene muchas ventajas de administración. Déjenme ver. Por ejemplo, algunos entornos 24/7 es posible dividir el espejo, marcar un disco como inactivo, hacer una copia de seguridad del dicho disco y luego reconstruir el espejo. Esto requiere que la aplicación de gestión del conjunto soporte la recuperación de datos del disco al momento de la división. Ya, entonces jóvenes, RAID 1, disco espejo. Grabo el archivo en el disco 0 y grabo el mismo archivo en el disco 1. Grabo los dos archivos. ¿Qué pasa si uno de los discos se me daña? ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa con la información si uno de los discos se me daña? Se comparte. Ya, pero no le digamos que se comparte. O sea, estamos hablando de que yo guardo un Si archivo, uno se daña, tengo un archivo, lo guardo en el disco 1 y también lo guardo en el disco 2. ¿Qué pasa si cualquiera de los dos discos se me daña? ¿Qué pasa con la información? ¿Se pierde? ¿Se duplica? ¿Qué pasa? no se pierde. No se pierde porque es como cuando ustedes, ¿verdad? Tienen su trabajo de tesis, que les costó mucho trabajo y ustedes graban en dos pendrive. Y ustedes entonces llevan los dos pendrive. Si un pendrive se les daña, tienen ustedes el otro pendrive, ¿no? Eso es lo que hace el RAID 1. Entonces el RAID 1, el RAID espejo, lo que graba en el uno, graba en el otro. Si yo tengo un disco de 2 teras y por acá tengo otro disco de 2 teras, ¿cuánto es lo máximo que puedo grabar con los dos discos? ¿Cuánto podría grabar de información, jóvenes?
Un disco de 2 teras, otro disco de 2 teras. ¿Cuánto puedo grabar de información? 4 teras, ¿no? 4 teras si los utilizo como discos independientes. Pero como estoy utilizando RAID 1, ¿verdad? Y lo que le grabo en el disco 1 se graba en el disco 2, entonces lo máximo que puedo utilizar son 2 teras. ¿Sí? O sea, la computadora los vería como un solo disco de 2 teras. Si me hago la misma pregunta acá en RAID 0 y tengo un disco de 2 teras y por acá tengo un disco de 2 teras, ¿cuánto es lo máximo que puedo grabar? Ahí sí podría grabar Ahí sí puedo grabar los 4 teras. los 4 Ahora, teras. ahora miren, la manera de grabar es importante. Aquí, como grabo una partecita aquí y una partecita aquí, la velocidad de escritura de este RAID 0 es 2 veces superior a que si yo tuviera un solo disco duro, porque grabo en los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad de escritura es el doble de que si yo tuviera un solo disco. La velocidad de escritura. La velocidad de lectura, la velocidad de lectura podría mejorar, ¿verdad? Pero sí podría mejorar, porque mientras leo la parte A, podría leer la parte B, pero también tendría que hacer un proceso de unir, ¿no? O sea, de saber que esta parte A y esta parte B, debo unirlas, ¿no? Entonces, sí podría tener un buen rendimiento, no digo que no. Veamos acá, la escritura no es más rápida, la escritura es como que si yo tuviera un mismo disco, o sea, como si tuviera un solo disco. Aquí la escritura es, es la misma velocidad que si tuviera un solo disco solo. Sin embargo, la lectura, ¿verdad? Mientras yo leo una partecita del disco A, también puedo leer una partecita del disco B. Por lo tanto, la lectura sí puede ser más rápida. ¿Sí? Sí puede ser más rápida. Ahora, para que el RAID 1 funcione, ¿verdad? Estos discos tienen que permitir lectura y escritura independiente. En las antiguas computadoras, uno tenía controladoras para todos los discos. Entonces, déjenme poner acá un segundito. En las antiguas computadoras uno tenía una sola controladora para todos los discos, es decir, del mismo cable se conectaba el disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, del mismo cable. Hoy en día los members o algunos members tienen controladoras independientes, lo cual hace que el disco 1 grabe y escriba a su propia voluntad y el disco 2 grabe y escriba a su propia voluntad, ¿verdad? En los equipos anteriores solamente se podía grabar en el disco 1 y luego en el disco 2, o sea, de manera secuencial o intercambiada, pero no se podía grabar los dos al mismo tiempo. Aquí en estas épocas sí se puede. Por lo tanto, yo podría leer en ambos discos al mismo tiempo y esto obviamente sería, la lectura sería más rápido. Eso es lo que nos dice la documentación con respecto a este caso de acá, ¿no? Y nos hablaba de algunas características del RAID 0. Ya, algo que se me estaba pasando por alto. ¿Qué pasa, jóvenes, si yo quiero sacar un respaldo de la información que está en el disco duro, pero estoy en un servidor que está constantemente está haciendo, es muy transaccional, digamos que sea un banco. Entonces, en un banco yo digamos que a las 10 de la mañana con toda la gente que está en la cola, yo digo, ¿saben qué? Voy a apagar el sistema porque voy a sacar un respaldo del servidor. Me voy a demorar unos 40 minutos, una hora. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿A ustedes les gustaría esperar una hora más o menos a que yo saque respaldo del disco duro? No, los clientes se van saludando a la mamá del que le está haciendo ese trabajo. Sí, muy elegante su criterio. Ya, entonces, sí, efectivamente los clientes no pueden aguantar eso. Entonces, eso no se puede dar en un ambiente de producción. Una solución sería tener un RAID 1 de tal manera que como yo tengo la misma información en los dos discos, yo pongo fuera de línea a un disco, como está fuera de línea, ya nadie lo accesa, sin embargo, los procesos siguen trabajando porque el otro disco está arriba,
Entonces yo saco respaldo de mi disco y una vez que saco respaldo, lo vuelvo a poner en línea y generalmente el RAID 1 tiene un mecanismo de sincronización donde los discos se sincronizan y de esa manera, como quien dice, este aquí dice, oye, pasó algo mientras me fui, y el otro dice, sí, entérate. Y entonces este se pone al día y ya quedan sincronizados, ¿no? Entonces yo puedo sacar respaldo de un disco sin afectar los procesos. Esa es otra ventaja del RAID 1. Si yo saco respaldo y en ese momento se daña el otro disco, ahí sí ya sería yo muy salado y bueno, tendría el respaldo de cuando lo puse fuera de línea, ¿no? O sea, se perdería información, pero no tanto. Bien, ahora vamos a ver el concepto del RAID 2. Aquí tenemos el diagrama del RAID 2. Entonces, antes de explicar el RAID 2, ¿verdad? Aunque veo ahí que nos quedan 6 minutos. Déjenme ver si alcanzaremos a ver el RAID 2. Parece que sí. Dice, el RAID 2 distribuye los datos entrelazados a nivel de bit. El código de error se intercala a través de varios discos. También el nivel de bit. El código de error se calcula con el código Hamming. Todo giro del cabezal de disco se sincroniza y los datos se distribuyen en bandas, de modo que cada bit secuencial está en una unidad diferente. La paridad Hamming se calcula a través de los bits correspondientes y se almacena en al menos un disco de paridad. Este nivel es solo significante a un nivel histórico y teórico, ya que actualmente no se utiliza, ¿no? Entonces, aquí está el RAID 2, ¿verdad? Entonces, en el RAID 2 vemos que tenemos aquí varios discos. En este caso tenemos 7 discos, ¿sí? Desde el 0 hasta el 6. Y aquí vemos que la información se guarda en varios discos al mismo tiempo, ¿no? Aquí hay 4 discos, entonces en estos 4 discos se está guardando la información, ¿sí? Esto quiere decir que la información se guarda sumamente rápido. La recuperación también puede ser en paralelo, por lo tanto la recuperación también es sumamente rápida. Pero ¿qué pasa si uno de estos discos se daña? ¿Qué pasa si se daña el disco 1 o se daña el disco 2? Toda la información se pierde. O sea, tengo 4 discos de súper que rápido para guardar y leer este arreglo, ¿verdad? Pero toda la información se me pierde. Sin embargo, veo que tengo unos discos adicionales por acá. Estos discos adicionales, ¿verdad? Guardan la paridad, ¿sí? Entonces, estos discos me están guardando la paridad del disco 1, la paridad del disco 2 y la paridad del disco 3. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si alguno de estos discos se me daña, ¿verdad? Si alguno de estos discos se me daña, a través de los discos de paridad, yo puedo reconstruir la información que está aquí, ¿sí? Los discos de paridad no guardan la información, sino que guardan bits, ¿sí? Entonces guardan bits de paridad. Entonces, los bits de paridad sirven para verificar que la información esté correcta. Entonces, si uno de estos discos se me llega a dañar, yo puedo recurrir al bit de paridad de este disco, que está, por ejemplo, del disco 1, el bit de paridad está en el disco número 5, y entonces a partir del disco número 5, que no tiene la información, puedo reconstruir la información del disco 1, ¿no? Por lo tanto, estos discos son rápidos para la lectura, para la escritura, y también son seguros porque tienen control de paridad, ¿sí? Entonces, este sería el RAID 2. Lo que dice el texto es que el RAID 2 es un concepto de arreglo de discos, pero que actualmente no se está utilizando. Bien, nos tocaría ver el RAID 3, pero como faltan unos 3 minutitos, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si todos también colocaron ahí su nombre en el chat, ¿verdad? Les vuelvo y les recuerdo que hay una lección, la lección incluye los arreglos, la lección abarca los 2 cuestionarios que ya hemos visto, dura 1 hora, lo pueden hacer en esta semana. ¿Qué más? Hagan todos los deberes, todas las participaciones en clase, porque creo que esta es la última semana de clases, aunque oficialmente no han dicho nada, pero
La semana que viene se supone que es la semana de exámenes y que ustedes tienen que exponer su proyecto PIS, ¿sí? Por lo tanto, yo hasta este día domingo debo de tener todas las calificaciones y todo listo. Yo seguramente me dedicaré a calificar. Y una vez que califique, pues ya ustedes conocerán su nota final directamente desde el aula virtual. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, 8. el día viernes que dijeron que no había asistencia, esa falta usted la tiene que justificar en el módulo o no la tomará en cuenta. Tengo que eliminarla. Si ustedes pueden, mándenme por el grupo, mándenme un mensajito para acordarme, para eliminarla. Porque sí, ese día no cuenta como asistencia. Entonces, no era obligación que ustedes ingresen al Moodle. Como ustedes saben, yo programé eso. Soy yo un perdido de las fechas, entonces ya me tocará quitarla. Entonces, me hacen acuerdo porque si no, yo me olvido y luego les perjudica. Listo, ingeniero. Ya, si no hay preguntas, jóvenes, entonces nos quedamos hasta allí. Nos estaremos viendo el día miércoles. Y mi recomendación de que revisen todo, asistencias, actividades, para que no se lleven sorpresas después al final. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Yo voy a copiar la asistencia y una vez que termine de copiar la asistencia, pues ya me desconecto.